El capitán Jake Miller se secó el sudor de la frente mientras miraba el panel de control de su barco de salvamento. El café en su taza se había enfriado hacía horas, pero no podía apartar la vista de las lecturas del escáner. Había algo ahí fuera, en el espacio oscuro entre los sistemas estelares, y era enorme. Computadora, ejecuta otro escaneo profundo, dijo Jake, inclinándose hacia adelante en su asiento del piloto. El cuero desgastado crujió bajo su peso mientras ajustaba los controles. Su barco, el Lucky Break, no tenía mucho que ofrecer. Era vieja, tenía una docena de remiendos y hacía ruidos extraños cuando giraba demasiado rápido. Pero ella era suya, y lo había mantenido con vida durante 5 años de trabajo de salvamento en el borde exterior. La mayoría de los días, Jake encontraba satélites viejos o contenedores de carga abandonados flotando en el espacio. Dinero fácil para alguien dispuesto a trabajar solo en el peligroso vacío. Pero hoy fue diferente. El escáner emitió un pitido al finalizar otro barrido. La boca de Jake se abrió cuando los números aparecieron en su pantalla. El objeto era enorme, de más de 3 kilómetros de largo y casi 1 kilómetro de ancho. Eso era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. ¿Qué eres? Jake susurró, ajustando su rumbo hacia el misterioso objeto. A medida que su nave se acercaba, las cámaras de largo alcance comenzaron a captar detalles que le helaron la sangre a Jake. La cosa parecía un dragón de las antiguas historias de la Tierra que su abuela solía contarle. Tenía un cuerpo largo y serpenteante con lo que parecían alas plegadas contra sus costados. Pero algo estaba terriblemente mal con ello. Todo el cuerpo de la criatura estaba cubierto de crecimientos. Miles y miles de protuberancias metálicas con forma de caparazón que pulsaban con una luz verde enfermiza. Estaban por todas partes, cubriendo a la magnífica bestia como una horrible enfermedad. La vista hizo que el estómago de Jake se revolviera. ¿Esa cosa está viva?, se preguntó, pasando a los escáneres médicos. Los resultados que obtuvo lo dejaron sin aliento. Sí, estaba vivo. Apenas. Las señales de vida de la criatura eran tan débiles que Jake casi las pasó por alto al principio. Su corazón latía quizás una vez cada pocos minutos y su actividad cerebral era casi plana. A medida que se acercaba el golpe de suerte, sucedió algo increíble. Un ojo enorme, fácilmente del tamaño de todo el barco de Jake, se abrió lentamente. Era de un color púrpura intenso, como el espacio entre las estrellas, y lo miraba directamente con una inteligencia que hizo temblar a Jake. La criatura lo miraba, realmente lo miraba, como si pudiera ver directamente en su alma. El sistema de comunicación de Jake de repente cobró vida. Al principio, solo eran ruidos estáticos y extraños que le lastimaban los oídos. Entonces, la computadora de traducción de su nave se activó, convirtiendo los sonidos alienígenas en palabras en inglés entrecortadas. Vasija humana. La voz era tan débil que Jake tuvo que subir el volumen al máximo para escucharla. Debes huir de este lugar. Estoy maldito, muriendo. Jake se quedó mirando los enormes ojos que todavía lo observaban. ¿Puedes entenderme? Sí, pequeño. Tu idioma está en la base de datos galáctica, pero no deberías estar aquí. Solo traigo muerte y desgracia. La voz del dragón estaba llena de tanta tristeza que Jake sintió que su corazón se rompía un poco. Allí estaba esta increíble criatura, probablemente más antigua que la civilización humana, y estaba tratando de protegerlo incluso mientras moría. ¿Lo que le pasó?, Jake preguntó, moviendo su nave en un círculo lento alrededor de la criatura para ver mejor. El caparazón de Soba, jadeó el dragón. Parásitos de la oscuridad entre mundos. Se han alimentado de mi vida durante 3 siglos, consumiéndome lentamente. Jake miró los miles de crecimientos pulsantes que cubrían el cuerpo de la criatura y se dio cuenta de que no eran solo crecimientos, estaban vivos. Parásitos que habían estado literalmente devorando a este antiguo ser vivo durante 300 años. ¿Tu gente no puede ayudarte?, Jake preguntó. La enorme cabeza del dragón se movió levemente,
lo que podría haber sido un temblor en una criatura más pequeña. Mi gente, los Bordhak, lo han intentado durante muchos años, pero los huevos de concha se adaptan a todos los tratamientos. Me declararon insalvable. Exiliado de mis mundos natales. Jake sintió una oleada de ira. Simplemente te abandonaron. Era lógico. El dragón dijo esto cada vez con más voz. Los recursos son limitados. Mejor ahorrar. Aquellos a quienes se les pueda ayudar. Entiendo su elección. Pero Jake no entendió. La idea de abandonar a alguien porque ayudarlo era demasiado difícil o demasiado costoso hizo que su corazón humano ardiera de rabia. En la tierra, la gente movería montañas para salvar una sola vida. Los médicos trabajarían durante días sin dormir. Las familias gastarían todo lo que tenían por una pequeña oportunidad. ¿Cómo te llamas? Jake preguntó. Soy Mork, hijo de Ketmer. Antaño guardián de los confines, ahora solo un ser moribundo a la espera de la oscuridad final. Bueno, Morsech, soy Jake Miller y no creo que vayas a morir hoy. El morado masivo, me concentré en él con algo que podría haber sido sorpresa. Jake humano, no lo entiendes. He sido examinado por las mentes más grandes de la galaxia. No existe cura para la enfermedad del caparazón. Jake ya se estaba dirigiendo hacia la bahía médica de su nave, con la mente acelerada. Sí, bueno, tal vez sus mentes más brillantes estaban viendo esto de manera equivocada. A veces es necesario mirar con nuevos ojos un problema. No puedes arriesgarte por alguien que ya está muerto, protestó Mork. Jake se detuvo y volvió a mirar la pantalla que mostraba a la antigua criatura. Mork, soy humano. Somos muy malos a la hora de renunciar a la gente, incluso cuando deberíamos hacerlo. Por primera vez en lo que podrían haber sido décadas, algo que podría haber sido esperanza brilló en el antiguo ojo del dragón. Jake pasó las siguientes 6 horas aprendiendo todo lo que pudo sobre su gente. El antiguo dragón fue paciente con las interminables preguntas de Jake, aunque cada palabra parecía drenar más de su fuerza. Restante. Cuéntame sobre el aqueo de Bord, dijo Jake, acomodándose en su silla de piloto con una taza de café recién hecho y un sándwich. Si quería ayudar a esta criatura, necesitaba entender a qué se enfrentaba. El enorme ojo de Mork se movió para centrarse en la pequeña nave de Jake. Somos el viejo humano Jake, más antiguos que los mundos que tu especie ha habitado. Volamos entre las estrellas cuando tu hijo era pequeño. Jake casi se atraganta con su café. ¿Cuántos años tienes exactamente? He visto 47.000 de tus años. Yo era joven cuando el imperio andoriano cayó en polvo. Observé el nacimiento de civilizaciones de las que vuestro pueblo nunca había oído hablar. El número hizo que la cabeza de Jake diera vueltas. 47.000 años. Jake tenía 28 años. Y a veces se sentía viejo después de un largo día de trabajo de salvamento. Esta criatura había estado viva desde antes de que los humanos descubrieran la agricultura. ¿Qué eras antes de que esto pasara? Jake preguntó, señalando los parásitos que cubrían el cuerpo de Mork. Por un momento, algo parecido al orgullo brilló en la voz del dragón. Yo era un guardián de los confines exteriores. Mi deber era patrullar los espacios oscuros entre los brazos espirales, vigilando los peligros que pudieran amenazar a las razas más jóvenes. Jake se inclinó hacia adelante. Protegiste a la gente como un policía espacial de alguna manera. Sí, aunque nosotros los Vortak no nos consideramos protectores. Simplemente mantuvimos el orden como lo hemos hecho durante milenios. Así que eras un buen chico, dijo Jake simplemente. El dragón permaneció en silencio durante tanto tiempo que Jake pensó que podría haber caído inconsciente nuevamente. Entonces Mork habló, su voz aún más triste que antes. Intenté serlo, pero cuando el engendro del caparazón me encontró en la profunda oscuridad entre galaxias, todo cambió. Me convertí en un pasivo, una carga. Jake dejó su sándwich. Dime qué pasó. Estaba de patrulla en el vacío entre Andrómeda y nuestra galaxia.
El espacio allí está vacío, frío, perfecto para cosas que no deberían existir. Encontré un barco abandonado de diseño desconocido. Mork hizo una pausa y Jake casi pudo sentir el peso del arrepentimiento de la antigua criatura. Debería haberlo destruido desde la distancia. Pero tenía curiosidad. El barco era más viejo incluso que mi gente. Quería entender. ¿Entraste?, supuso Jake. Sí. Y los engendros de caparazón estaban esperando. No están realmente vivos. No como entendemos la vida. Son forma dada por el hambre. Se adhirieron a mi piel antes de que supiera el peligro. Jake miró sus escáneres, estudiando los miles de parásitos que cubrían el cuerpo de Mork. Cada uno pulsaba con energía vital robada y brillaba con esa luz verde enfermiza. Al principio pensé que se podían quitar fácilmente, pero aprenden a adaptarse. Todo tratamiento que les hizo daño. Se volvieron inmunes a todos los medicamentos y en cuestión de días se volvieron inútiles. ¿Qué intentó tu gente?, Jake preguntó. Todo. La voz de Mork estaba cargada de cansancio. Murciélagos químicos que disolverían el metal. Armas energéticas que podrían destruir planetas. Biotoxinas que matan ecosistemas enteros. Máquinas nanométricas que reconstruyen la materia a nivel atómico. Jake silbó suavemente. El hack de Bort tenía una tecnología que era como magia comparada con la ciencia humana. Y nada funcionó. Durante un tiempo, cada tratamiento mataría a algunos engendros de caparazón, pero los sobrevivientes cambiarían y se volverían resistentes. Dentro de un mes, serían más fuertes que antes. Los tratamientos que antes ayudaban comenzaron a hacerlos más poderosos. ¿Cuánto tiempo siguieron intentándolo? 50 años, dijo Mork en voz baja. 50 años de las mentes más brillantes de la historia de Vortak trabajando para salvar a un guardián moribundo. Con los recursos gastados se podrían haber construido 100 mundos. Finalmente, el Consejo tomó la única decisión lógica. Jake sintió que su ira aumentaba nuevamente. Te echaron. Me ofrecieron una opción. Exiliarse con una pequeña nave para morir con dignidad en el vacío o permanecer y ver cómo el engendro del caparazón finalmente me consume por completo arriesgándome a infectar a otros. Y elegiste el exilio. Elegí perdonar a mi gente. La carga de verme morir lentamente. Fue la elección correcta, la elección lógica. Pero Jake escuchó algo en la voz del dragón que le hizo pensar más. En realidad no lo creía. La antigua criatura sonaba como alguien tratando de convencerse a sí mismo de que estaba bien que lo abandonaran. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sola?, Jake preguntó suavemente. 237 de tus años a la deriva, debilitándote, esperando la oscuridad final. Jake se reclinó en su silla, tratando de asimilar aquello. Este increíble ser había estado flotando solo en el espacio durante más de 2 siglos, muriendo lentamente mientras su propia gente continuaba con sus vidas. ¿Alguna vez sabes algo de ellos? ¿Tu gente? No, el exilio fue completo. Ya estoy muerto para ellos. Es mejor así. Jake se levantó y caminó hacia su ventana, mirando al enorme dragón que flotaba en el vacío. La visión de todos esos parásitos le hizo sentir mal, pero podía ver indicios de cómo debía haber sido Mork antes. Las elegantes curvas de su cuerpo, las poderosas alas, la cabeza noble. Esta había sido una criatura magnífica una vez. Morsech, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. Sí, Jake el humano. ¿Quieres vivir? La pregunta pareció sorprender al dragón. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de responder. Yo ya no lo sé. He estado muriendo por tanto tiempo. Es difícil recordar cómo era vivir. Jake asintió. Bueno, creo que mereces otra oportunidad para descubrirlo. Jake no durmió durante los siguientes 3 días. No podía dejar de pensar en lo que Mork le había dicho. Como las mentes más brillantes de la galaxia se dieron por vencidas después de 50 años de intentarlo. Pero Jake había aprendido algo importante durante esas largas conversaciones con el dragón moribundo. A veces,
Ser la persona más inteligente de la sala no era lo mismo que tener razón. La cafetera de su barco estaba funcionando horas extras mientras Jake estaba sentado rodeado de pantallas de datos, lecturas médicas y escáneres biológicos. La pequeña computadora Lucky Break tenía dificultades para procesar toda la información y emitía ruidos extraños y preocupantes que significaban que estaba trabajando más de lo que estaba diseñada. Computadora. Muéstrame de nuevo los patrones de alimentación del parásito, dijo Jake, frotándose los ojos cansados. La pantalla holográfica mostraba miles de puntos verdes pulsando en lo que parecían patrones aleatorios por todo el cuerpo de Mork. Pero Jake llevaba horas observando estos datos y empezaba a ver algo que quizá los científicos de Vortak habían pasado por alto. Morak, ¿estás despierto?, llamó Jake por el sistema de comunicación. Ya no duermo de verdad, humano Jake. El desove de la concha. Manténme en un estado constante de semiconciencia. ¿Qué necesitas? Necesito que me digas exactamente cómo el hacker de Bort intentó tratarte. Cada detalle que puedas recordar. La voz del dragón tenía un tono de cansada tristeza. Jake, aprecio sus esfuerzos, pero si el Consejo de Ciencias no pudiera encontrar una solución. Compláceme, interrumpió Jake. ¿Qué fue lo primero que intentaron? Durante las siguientes 2 horas, se describió un tratamiento tras otro, baños químicos que habrían disuelto la nave de Jake, rayos de energía que podrían vaporizar asteroides, armas biológicas que podrían esterilizar planetas enteros. Cada uno había trabajado brevemente antes de que los parásitos se adaptaran y se volvieran inmunes. Pero mientras Jake escuchaba, notó algo extraño. Todos los tratamientos que el hacker de Bort había probado eran increíblemente avanzados, utilizando tecnología que los humanos ni siquiera podrían soñar con construir. Habían abordado el problema como la especie superinteligente y altamente evolucionada que eran. Mork, ¿alguien ha intentado alguna vez algo sencillo? ¿Simple? El dragón sonaba confundido. ¿Qué quieres decir con simple? Jake abrió los escaneos de los parásitos en su pantalla principal. Mira, estas cosas están conectadas entre sí, ¿verdad? Comparten información de alguna manera. Sí, forman una inteligencia colectiva. Cuando uno aprende a resistir un tratamiento, todos aprenden. Por eso son tan difíciles de eliminar. Pero esa también es su debilidad, dijo Jake, emocionándose. Si están todos conectados, entonces interrumpir su comunicación debería confundirlos muchísimo. El hack de Bort intentó utilizar interferencia electromagnética, disrupción cuántica y manipulación gravitacional. Nada afectó su red. Jake sonrió. Sí, ¿pero probaron el sonido? Se produjo un largo silencio. Disrupción sónica básica, como un ruido muy fuerte sintonizado en la frecuencia correcta. Jake ya estaba consultando las especificaciones técnicas de su equipo de minería. Tengo equipo de perforación sónica en este barco. Está diseñado para romper asteroides encontrando su frecuencia de resonancia y sacudiéndolos. Jake, humano, esa es una tecnología muy primitiva. Exactamente. Jake saltó de su silla. Estos parásitos han evolucionado para manejar las armas más avanzadas de la galaxia, pero probablemente nunca se han encontrado con algo tan básico como las ondas sonoras. Jake casi podía oír al dragón pensar. Aunque tu teoría sea correcta, ¿cómo podrías infligir disrupción sónica a las criaturas adheridas a mi piel sin hacerme daño? Ahí es donde la cosa se complica. Jake admitió, tendría que modificar mis láseres de minería para que funcionen con mucha más precisión. Usarlos para atacar parásitos individuales mientras el equipo sónico interrumpe su red. Sería como operar con maquinaria de construcción. El riesgo, comenzó Mork. Sí, el riesgo es enorme, dijo Jake. Podría herirte sin querer. Demonios, podría matarte sin querer. No estamos hablando precisamente de equipo médico homologado. Y aún así, ¿intentarías esto? Jake miró al enorme dragón que flotaba en el vacío,
cubierto de parásitos que lo habían estado matando lentamente durante 3 siglos. Es más, te estás muriendo de todas formas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Morir más rápido. El dragón emitió un sonido que podría haber sido una risa. La lógica humana es extraña, pero empiezo a entender por qué tu especie sobrevive contra todo pronóstico. Jake ya se estaba poniendo su equipo ambiental. Voy a tener que trabajar directamente en tu sala. ¿Puedes quedarte quieto mientras averiguo cómo manipular este equipo? Llevo 200 años quieto. Creo que puedo aguantar unas horas más. Jake pasó el resto del día improvisando su equipo de minería. Desmontó taladros sónicos, reprogramó láseres de minería y lo conectó todo al ordenador médico de su nave. Parecía algo que un loco había construido en su garaje, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Esto es una locura, murmuró Jake mientras probaba el equipo por 20ª vez. Ninguna persona cuerda intentaría una cirugía con equipo de minería. Menos mal que la cordura está sobrevalorada. La voz de Mork transmitía el primer atisbo de esperanza que Jake había oído de él. Jake selló su casco y se preparó para abandonar la nave. Vale, grandullón. Te lo advierto. No tengo ni idea de si esto va a funcionar. El truco del Bort podría tener razón. Tal vez solo sea un humano primitivo que no sabe cuándo rendirse. Jake, humano. Sí, gracias por no saber cuándo rendirse. Jake sonrió dentro de su casco mientras abría la esclusa de aire. Sí, bueno, los humanos somos bastante testarudos en ese aspecto. Debe ser toda esa evolución en un planeta que no dejaba de intentar matarnos. Mientras Jake flotaba, atravesando el espacio hacia el enorme dragón, con su equipo improvisado arrastrándose por cables, no pudo evitar pensar que este sería el mayor avance médico de la historia galáctica o la forma más estúpida de morir. En cualquier caso, no iba a ceder. Las manos de Jake temblaban bajo sus gruesos guantes de trabajo mientras se acercaba al primer grupo de parásitos en el enorme flanco de Mork. De cerca, los engendros de caparazón eran aún más repugnantes de lo que habían parecido en su escáner. Cada uno tenía el tamaño aproximado del puño de Jake, con un caparazón metálico que pulsaba con vetas de luz verde. Estaban adheridos a la piel del dragón con zarcillos similares a raíces que se hundían profundamente en su carne. Bien, Mork, empiezo con una pequeña zona de prueba, dijo Jake por la radio de su casco. Solo 5 parásitos cerca de la articulación de tu ala izquierda. Si esto funciona, lo sabremos enseguida. Estoy listo, humano. Jake, haz lo que tengas que hacer. Jake activó primero su equipo sónico, sintonizándolo a la frecuencia que había mostrado mayor potencial. En sus pruebas, el sonido era completamente silencioso en el vacío del espacio, pero Jake podía sentir las vibraciones a través de sus botas, donde estaban magnéticamente fijadas al escondite de Morex. Los parásitos reaccionaron de inmediato. La luz verde en sus caparazones comenzó a parpadear erráticamente, y Jake pudo verlos intentando comunicarse entre sí mediante rápidos pulsos de energía, pero las ondas sónicas distorsionaban sus señales, confundiéndolos y desorientándolos. «¡Funciona!», gritó Jake. «No pueden coordinarse». Moviéndose rápidamente mientras los parásitos estaban aturdidos, Jake apuntó su láser minero modificado al primer engendro del caparazón. En lugar del rayo ancho y potente usado para romper asteroides, lo había reducido a una herramienta de precisión apenas más ancha que un lápiz. El láser atravesó el caparazón del parásito con precisión quirúrgica, y la criatura simplemente murió. Sin adaptación, sin inmunidad de última hora. Simplemente dejó de brillar y se alejó de la piel de Morex. «Uno menos», murmuró Jake, pasando al siguiente parásito. Pero mientras preparaba su segundo disparo, los engendros de caparazón restantes comenzaron a adaptarse. Incluso con la comunicación interrumpida, estaban aprendiendo de la muerte de su vecino. El caparazón del segundo parásito ya se estaba engrosando, intentando protegerse del láser. Jake aumentó la potencia y disparó de nuevo. Esta vez,
Tardó 3 segundos en lugar de 1, pero el parásito murió. Para el quinto parásito, Jake tuvo que usar la máxima potencia y casi 10 segundos de fuego continuo. Las criaturas estaban aprendiendo rápido, incluso en su estado de confusión. Esto va a llevar una eternidad, jadeó Jake, con el sudor corriéndole por la cara dentro del casco. La primera sección está limpia, dijo Morex, y Jake pudo oír asombro en la voz del dragón. Puedo sentir la diferencia. El dolor es menor. Ese pequeño trozo de piel de Morex donde Jake había quitado los parásitos ya empezaba a verse más saludable. Las escamas estaban recuperando su color púrpura oscuro natural en lugar del gris enfermizo que había estado bajo el engendro de Caparazón. Haremos esto, dijo Jake con determinación. Todo. Lo que sea necesario. Durante 18 horas seguidas, Jake se abrió paso a través del enorme cuerpo de Mork. Le dolía la espalda por las incómodas posiciones en las que tenía que trabajar. Le ardían los brazos de sostener el pesado láser con firmeza durante tanto tiempo. El equipo sónico se sobrecalentaba y se apagaba constantemente, lo que lo obligaba a tomar descansos mientras se enfriaba. Los parásitos luchaban contra él a cada paso. Se adaptaban a cada frecuencia de sonido que usaba, obligando a Jake a ajustar constantemente su equipo. Algunos intentaban excavar más profundamente en la carne de Mork al sentir la llegada del láser. Otros liberaban nubes de gas tóxico que empañaban la visera del casco de Jake. Descansa, Jake humano, le instó Morsech durante uno de los periodos de enfriamiento del equipo. Has estado trabajando sin descansar. Tu cuerpo necesita tiempo de recuperación. Estoy bien, mintió Jake, aunque estaba agotado más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Estamos avanzando bien. Quizás en 6 horas más tengamos todo el lado izquierdo despejado. Fue entonces cuando llegaron los carroñeros. Las alarmas de proximidad de Jake comenzaron a sonar cuando 3 naves salieron del hiperespacio cercano. Eran naves feas, de aspecto depredador, con arsenales de armas que solo significaban una cosa: piratas. Bueno, se oyó una voz ronca en la radio. ¿Qué tenemos aquí? Algún idiota intentando salvar al viejo dragón. A Jake se le heló la sangre. Los carroñeros habían estado rastreando las señales de energía de su equipo, atraídos como buitres hacia lo que creían que era un botín fácil. Este es el capitán Reed del Halcón Sangriento, continuó la voz. Ese es nuestro rescate ahora, muchacho. Desconecta tu equipo y sigue adelante, o lo haremos por ti. Como el infierno. Jake gruñó en respuesta, aunque sabía que su pequeño barco de salvamento no era rival para 3 barcos piratas. Tu elección, chico. El barco pirata líder abrió fuego con cañones de plasma. Los rayos de energía apenas fallaron y alcanzaron a Jake mientras trabajaba en la piel de Mork. Una explosión lo golpeó lo suficientemente cerca como para enviarlo rodando por el espacio. Su cuerda de seguridad es lo único que le impide flotar. No puedo permitir esto. Morsech retumbó, su voz más fuerte de lo que Jake la había escuchado desde que se conocieron. La enorme cabeza del antiguo dragón se levantó por primera vez en meses. Sus ojos, que estaban apagados por la proximidad de la muerte, de repente brillaron con un fuego púrpura. En lo profundo de su garganta, algo empezó a brillar. Morak, ¿qué estás haciendo? Jake gritó, recordando lo que era antes del desove del caparazón. El plasma azul brotó de la boca del dragón en un rayo concentrado que golpeó el barco pirata líder. Los escudos de la nave estallaron y murieron instantáneamente. La segunda explosión atravesó completamente el casco del barco, convirtiéndolo en una nube de escombros en expansión. Los otros 2 barcos piratas iniciaron inmediatamente maniobras de retirada, pero no terminaron mucho más. 2 explosiones más de plasma se extendieron a través del espacio. Cada uno encuentra su objetivo con la precisión de alguien que ha sido un guerrero durante 47.000 años. Aún lo tengo, suspiró Jake, mientras observaba cómo los últimos pedazos de los barcos piratas caían al vacío.
Eso me hizo sentir bien, admitió Morseche. Había olvidado la satisfacción de proteger a los demás. Jake sonrió dentro de su casco y volvió a trabajar. Bueno, no te pongas demasiado cómodo. Aún nos quedan unos 10.000 parásitos por eliminar. Pero algo había cambiado. La exitosa defensa de Mork contra los piratas había despertado algo en el antiguo dragón. Su voz era más fuerte, sus movimientos más seguros, y de alguna manera eso hacía que los parásitos fueran más fáciles de matar. La esperanza, se dio cuenta Jake, era una medicina poderosa. Al séptimo día, las manos de Jake temblaban tanto que apenas podía mantener firme su láser. Había trabajado casi sin parar durante una semana, tomando solo breves descansos para comer barras de proteínas y beber agua reciclada. Su traje ambiental olía fatal. Sentía la espalda como si le ardiera y le ardían los ojos de mirar a través del visor del casco durante tantas horas. Pero casi había terminado. El último grupo de parásitos se aferraba a la punta de la enorme cola de Mork. Unas 50 de las repugnantes criaturas que latían débilmente con una luz verde. Habían sido los más difíciles de alcanzar, lo que obligó a Jake a trepar casi 3 kilómetros por el cuerpo del dragón mientras estaba atado a su nave con cables de alimentación y dispositivos de seguridad. Líneas. Solo 50 grandullones más. Jake jadeó por la radio. Entonces veremos cómo te ves realmente bajo toda esta basura. Puedo sentirlos morir. La voz de Mork era más fuerte que en siglos. El dolor que ha vivido en mis huesos durante tanto tiempo se está desvaneciendo. Jake apuntó al primer parásito del último grupo. Su láser de minería modificado llevaba 7 días funcionando y notaba que empezaba a fallar. Saltaron chispas del sistema de enfoque al disparar, pero el rayo se mantuvo firme el tiempo suficiente para atravesar la armadura del engendro de caparazón. Uno a uno, Jake destruyó metódicamente a los últimos torturadores de Mork. Cada parásito que moría parecía fortalecer al dragón. Para cuando Jake llegó a la última criatura, Mork se movía, desplazando su enorme cuerpo para darle a Jake mejores ángulos para su trabajo. El último. Jake anunció que apuntaba al último engendro de caparazón con su láser fallido. El parásito, quizás sintiendo que era el único superviviente, intentó desesperadamente hundirse más en la carne de Mork, pero fue demasiado tarde. El láser de Jake atravesó su caparazón, y la luz verde de la criatura parpadeó una vez y se apagó para siempre. Por un momento, reinó un silencio absoluto, salvo por la respiración agitada de Jake dentro de su casco. Entonces Mork se movió. El enorme cuerpo del dragón se desenrolló como un resorte comprimido durante siglos. Sus alas, que llevaban tanto tiempo plegadas a los costados que Jake apenas las había notado, se extendieron lo suficiente como para proyectar sombras sobre toda la nave de Jake. Su cabeza se elevó por encima del vacío, y sus ojos brillaron con un fuego púrpura. Puedo sentir las estrellas de nuevo. La voz de Mork resonó por la radio con alegría y asombro. Las corrientes cósmicas, los vientos solares. Ay, Jake humano, había olvidado lo que se sentía vivir de verdad. Jake observó con asombro cómo las escamas del dragón empezaban a cambiar. Donde antes eran grises y opacas bajo los parásitos, ahora brillaban como obsidiana pulida. Reflejos púrpuras y azules ondulaban a lo largo de la piel de Mork mientras estiraba músculos que no se habían movido libremente en 300. Eres hermosa, susurró Jake, y lo decía en serio. Pero su celebración se vio interrumpida por los sensores de largo alcance de Jake, que se volvieron locos. Se acercaban muchos barcos, y eran grandes. Más numerosos, tenemos compañía, dijo Jake, comprobando las lecturas de su escáner. 15 barcos, todos del tamaño de acorazados. Vienen rápido. La cabeza del dragón giró hacia la flota que se acercaba y su expresión se complicó. Esas son naves del Consejo Vortak. Mi gente ha venido a investigar. Jake sintió que se le encogía el estómago. ¿Estamos en problemas? No lo sé. He estado muerto para ellos durante tanto tiempo. La nave líder Vortak era enorme,
fácilmente 10 veces el tamaño del propio Mork. Era un edificio elegante y orgánico, más desarrollado que construido, con patrones bioluminiscentes que recorrían su pasillo. A medida que se acercaba, un rayo de comunicación se dirigió tanto a la nave de Jake como a Mork. Él es el anciano Kettner del Consejo Vortak, dijo una voz femenina en perfecto inglés. Exigimos saber qué engaño se ha llevado a cabo aquí. Nuestros sensores muestran que el guardián Mork, quien fue exiliado por tener una infección incurable, ahora parece estar limpio. Jake pulsó la radio antes de que Mork pudiera responder. No hay engaños, anciano. Solo la buena y antigua terquedad humana y un poco de uso creativo de equipos de minería. Hubo una larga pausa. Eres un humano. Capitán Jake Miller del barco de salvamento Lucky Break. Y sí, soy humano. Encontré a tu amigo aquí muriendo en el vacío y decidí hacer algo al respecto. Imposible. Las migraciones de caparazón no se pueden curar. Nuestros más grandes científicos trabajaron durante 50 años. Estrellarse. Sus más grandes científicos estaban pensando demasiado. Jake interrumpió. A veces la mejor solución es la más sencilla. Otra voz se escuchó en la radio, más vieja y con más autoridad. Soy el veterano humano del Consejo Principal, Jake Miller. Todos los datos relativos a su tratamiento serán transmitidos de inmediato a nuestros buques científicos. Con todo respeto, la voz de Prime Morex interrumpió con más fuerza de la que Jake jamás la había escuchado. El capitán Miller no te debe nada. Fue el Consejo el que me declaró incurable. Fue el Consejo el que me exilió para morir solo. Este humano triunfó donde tú fracasaste. Jake prácticamente podía sentir la tensión crepitando en el espacio mientras la flota Vortak procesaba esto. Además, Mork continuó. Según las antiguas leyes de nuestro pueblo, declaro una deuda de vida con Jake Miller. Él me devolvió la existencia cuando todos los demás me abandonaron. Mi vida, mi servicio y mi lealtad le pertenecen ahora. Morek, no necesitas correr, empezó a decir Jake. Está hecho, dijo el dragón con firmeza. Y a través de mí, Jake el humano, mi gente está unida a la tuya en una amistad. La deuda con los dragones es profunda. La voz del primer concejal Tmoran fue cuidadosamente controlada cuando volvió a hablar. Guardián Mork, si de verdad te recuperas, quizás se puedan hacer ciertos arreglos. El consejo se sentiría honrado de darte la bienvenida a casa. Mi hogar, dijo Mork en voz baja, es ahora donde va mi amigo Jake Miller. Pero con gusto serviré como embajador entre nuestros pueblos. Durante las siguientes horas, Jake se encontró en medio de negociaciones que cambiarían la historia de la humanidad para siempre. Los Vortak, asombrados y conmovidos por lo que un humano con equipo básico había logrado, abrieron sus bibliotecas de conocimiento a la humanidad. Mapas estelares que mostraban rutas seguras a 1000 mundos. Tecnología que podría curar enfermedades y prolongar la vida humana por siglos. Fuentes de energía que podrían alimentar la Tierra durante millones de años. ¿Por qué?, le preguntó Jake a Mork en privado durante un descanso en las conversaciones. Todo lo que hice fue negarme a dejarte morir. El enorme ojo del antiguo dragón se centró en Jake con una calidez que se sentía como la luz del sol. Y eso, mi pequeño amigo, es por lo que tu especie heredará. Galaxia. Cualquier otra raza habría calculado las probabilidades y las habría encontrado insuficientes. Solo los humanos verían lo imposible y dirían, intentémoslo de todas formas. Jake sonrió, pensando en las viejas historias de su abuela sobre caballeros y dragones. Qué curioso cómo esos cuentos de hadas lo habían interpretado al revés. A veces, el humano era quien salvaba al dragón.